Estamos grabando y tenemos ya quórum con la presencia de don Gustavo y doña Felicia y mi persona. Entonces, eh, la idea de la sesión de hoy la hemos convocado para votar la eventual aprobación de la política de promoción de derechos de la población LGTBIQ+. Los documentos, bueno, se les habían enviado con anterioridad para observaciones y básicamente el informe o la propuesta de informe que traemos es para ver esos pequeños cambios que se incorporaron o que se decidieron no incorporar de las observaciones que se recibieron y poder eventualmente votar la política. Voy entonces a compartir pantalla. Ok. La propuesta va así, hace una recapitulación de la historia de la comisión y los puntos importantes, más que todo el procedimiento que se han dado. Entonces empieza la sesión 03-2020 que acuerda conformar una comisión con el objetivo textual que viene en la moción, en el acuerdo del Consejo Municipal. Luego que se conforma la comisión con las personas que la integran y que se amplía la convocatoria a personas de sociedad civil en la sesión 07-2020 y en la sesión 10-2020 se incluye a raíz de esa decisión a Catherine, Michelle, Raquel y Daniela como asesoras de la comisión. Punto 5, que sesionamos, estas fueron las sesiones en las que sí tuvimos quórum, en la del 11 de junio, 22 de julio, 23 de septiembre, 13 de enero, y a partir de estas fue que se logró que en la sesión 38 el Consejo Municipal aprobara la consulta pública de la comisión, que esa fue difundida y todo consta los resultados en el informe, en la política como tal. En la sesión 107 se estableció como fecha límite el 31 de julio de 2022 para poder rendir el informe final, que ese acto sanea el hecho de que el plazo se hubiera vencido, entonces ahorita estamos en plazo para presentarla. Y bueno, que el 11 de mayo la comisión aprobó los últimos avances con el fin de contar con un borrador compilado. Para ello, el 16 de mayo, el borrador fue enviado a las personas que integran la comisión, a la alcaldía y a las personas que integran el Consejo Municipal que lo solicitaron. En este caso, creo que habían sido doña Carolina, doña Gabriela, don Héctor, eh, doña Marta, don Jorge, y la verdad no recuerdo si alguien más lo solicitó, pero ahí don Mauricio les dio copias físicas también. Y en la sesión 107 se estableció como fecha límite para recepción de observaciones el miércoles 1 de junio, a una solicitud que había hecho doña Carolina, y que al cierre de ese periodo se recibieron únicamente las siguientes observaciones. Como pueden ver, estas primeras son de forma completamente, básicamente estado de la situación de los derechos de personas por derechos de las personas. Esto es literalmente un guión que estaba sobrando. Eh, para atender necesidades de población LGTBI, de la población LGTBI, todos esos son meramente de forma. Eh, igual, lo que cambia es que en lugar de personas que transitan el cantón, se cambió a personas que visitan el cantón como una forma de integrar más, que no es un tránsito por mero tránsito, digamos, como de un lugar a otro, sino que visitan el cantón por diversas razones de estudio, de trabajo, de entretenimiento o cualquier otra razón. Eh, Aquí se eliminó una palabra que estaba generando una disonancia sobre las agendas públicas en las que se ha incorporado el tema de derechos humanos, que se indicaba que ha sido fuertemente incluido en las agendas públicas, pero era una valoración que realmente no nos correspondía hacer, entonces se eliminó esa palabra en la página 5. Aquí las mayúsculas de derechos humanos, todo es muy de forma. En este es una observación que hizo gestión legal, que esta no fue posible incorporarla. Básicamente que el marco normativo y antecedentes decían que había que organizarlo por jerarquía de normas, pero ya eso sí se había visto en comisión y se había decidido que el orden de los antecedentes fuera cronológico. Entonces, como ya desde la comisión había optado por el uso cronológico, sí hay un orden, sí hay una decisión de ordenarlo de esa manera, y entonces la propuesta de hoy es esa en particular, no incluirla. Igual en el marco conceptual se propuso, en lugar de usar digamos, los conceptos numerados de 1 a 8, usar viñetas neutras, pero por un tema de navegación dentro del documento, la propuesta que yo les traigo, en este caso no es cambiar de números a viñetas, sino facilitar la navegación a través de los números.
sea, sigo con las cosas de forma. En el apartado de cuestionario en línea, nos solicitaron si era posible incluir los gráficos, pero son demasiados gráficos, demasiadas preguntas y eso está anexo. O sea, hay un informe de resultados de la consulta pública que se hizo, que es parte del documento, donde vienen todos los gráficos, todos los datos cuantitativos y demás, y la idea de ese apartado era hacer una síntesis de las conclusiones, digamos, a las que se llegó a partir del cuestionario en línea dentro del estado de la situación. En las acciones, básicamente, bueno, en la acción 1 se hablaba de 3 actividades anuales con población de interés. Esta es la de difundir la política. Nos pidieron especificar que fueran actividades de qué tipo, y son actividades de divulgación, porque la acción que se contempla es la de, puedo leerla, podemos pasar un toquecito a las acciones. Si paso de ventana, ahí están viendo el nuevo Word o están viendo el viejo. O sea, la política o el informe. El cuadrito es lo que estoy viendo. Okay, Para todas las modificaciones. Sí, y dice informe en el... Aquí está. La Municipalidad de Montes de Oca ejecutará una estrategia de comunicación para dar a conocer la política junto a los demás antecedentes. Entonces, la propuesta que se incorporó es cambiar de al menos 3 actividades, son 3 actividades de divulgación. Volviendo al informe, en la acción 2, son las organizaciones a las que se invita a suscribir los términos de la política, digamos, que lo que cambia en este es que son también de forma invitadas a qué. El indicador dice, la meta dice, perdón, 100 organizaciones públicas o privadas invitadas en un plazo de un año. Entonces, especificar que son invitadas a suscribir la política. Realizar un mapeo de la totalidad de adhesiones que se pueden obtener en la meta de esta acción. Es realizar un mapeo de la totalidad de adhesiones a esta política. Es lo mismo, es incluir de qué estamos hablando en cuanto a esas adhesiones, ¿verdad? Que son adhesiones a la política. En la acción 3, decía mapeo de bases de datos, de bases y formularios existentes. Esto se refiere a la actualización de todos los formularios y las bases municipales a los términos de la OCDE 24 sobre el uso del género y no del sexo, digamos, principalmente. Y decía bases, no decía bases de datos. Entonces, también, para que fuera un poco más específico. Actualización del Reglamento Autónomo de Servicios. Se indicaba actualización del reglamento de servicios al primer semestre de 2023 y en realidad la meta es actualización del reglamento aprobado al primer semestre de 2023. Igual lo mismo en cuanto al indicador es que la modificación haya sido aprobada por el Consejo Municipal, no que se haya hecho una propuesta, además es que esté aprobada la modificación. En la acción 5, que la acción 5 es sobre capacitación al personal sobre materia de derechos humanos de la población LGTBI, más capacitar en lugar de 2 talleres al año, porque no sabemos el impacto que eso tiene, es más difícil de medir el impacto cuantitativo, que fuera capacitar a un porcentaje del personal, independientemente de si es en una actividad, en 2 actividades o en 3, que al menos al año pudieran participar un 40%, que estamos hablando de que son como 100 personas, en alguna actividad de capacitación o en materia de derechos humanos en cuanto a la cantidad de personas funcionarias. En la acción 6, la unidad de promoción de derechos humanos que propone la política, el indicador era que la unidad estuviera instalada en el presupuesto ordinario, pero instalada es un término borroso, entonces era incorporada en la relación de puestos y en el presupuesto ordinario de 2023. En la acción 7, promover una cultura organizada respecto a los derechos de la población LGTBI. Faltaba fecha, que es, o sea, eso no es una meta cuantificable. Esta es la de crear una comisión institucional de no discriminación y diversidad. Promover una cultura no era una meta cuantificable para poder medir la política, ¿verdad? El cumplimiento. Entonces, lo que había que medir es el plan de trabajo y los informes anuales que está presentando esta comisión. Entonces, el indicador es el plan de trabajo y quedó también, si no me equivoco, el informe anual. Plan de trabajo e informe anual serían más bien los elementos, no promover una cultura. En el artículo 8,
nos recomendaron pasar el cuadernillo de, digamos, de buenas prácticas para personas funcionarias al punto 1. En este caso propongo no incorporarlo porque la meta, la acción 1, como pueden ver, es ejecutar una estrategia de comunicación para dar a conocer la política. Esto está orientado principalmente a un público externo y no al personal propio interno de la municipalidad. Entonces era bueno separarlo para hacer esa aclaración. En el artículo, en la acción 9, son 2 indicadores, no solo la cantidad de capacitación realizada, sino que la cantidad de capacitaciones realizadas y de personas capacitadas. La acción 9 se refiere a las personas del Centro de Atención Diurna para Personas Adultas Mayores del Cantón. Acción 10, el consolidar al menos 3 alianzas con organizaciones. Esto tiene que tener una fecha, porque si no tiene una fecha no podemos medirlo. En la acción 10, que es esta misma de generar estas alianzas, que habla de alianzas con el Comité de la Persona Joven, la Federación de Estudiantes de UCR u otras universidades y demás organizaciones vinculadas a temas de juventud, que antes estaba como responsable solo de desarrollo humano, pero por ser un tema también de dirección política, es incorporar a la alcaldía como un responsable también de esta acción. En la acción 12, desarrollar lineamientos que permitan garantizar la promoción de derechos de la población LGTBI. Este se refiere al programa de verificación que se estaría estableciendo, como por ejemplo el de cumplimiento de lineamientos COVID, que hablaba antes, la meta era antes desarrollar lineamientos, pero realmente lo que se tiene que desarrollar no son los lineamientos, es el programa de verificación. A partir de la unidad de promoción de derechos humanos y demás, pero es un programa, no los lineamientos, lo que hay que lograr como meta. Artículo 15, igual, Reglamento Autónomo de Servicios modificado y aprobado por el Consejo Municipal. Este no se incorpora porque para que un reglamento sea modificado, sí o sí tiene que estar aprobado por el Consejo Municipal. Entonces era como redundante cambiar eso, que la meta dice Reglamento Autónomo de Servicios modificado, porque modificado y aprobado es redundante, en realidad solo el Consejo puede modificar el reglamento. En esa misma acción 15 del Reglamento Autónomo de Servicios es donde les indico que, bueno, estaba gestión jurídica, nada más como responsable, pero el Consejo tiene que aprobarlo, entonces el Consejo también es responsable de esta acción. Y los últimos 3 cambios, en la acción 16, lo mismo que la anterior, diseñar normativa actualizada, me propusieron normativa actualizada y aprobada por el Consejo Municipal, pero es redundante, solo el Consejo puede aprobar esa normativa. Y la acción 18, se hablaba de un informe de monitoreo cada 2 años a partir de la aprobación de la política, y lo que propusieron es que fuera un informe al año de cumplirla, porque hay muchas acciones que están al puro inicio, y a partir de ahí, cada 2 años, el informe de monitoreo de cumplimiento de la política. Y en la acción 19, al menos un instrumento al año a partir de 2023, estos son, más que un instrumento era el de los espacios. La acción 19 es la de crear espacios e instrumentos de coordinación con organizaciones de sociedad civil para que fiscalicen el cumplimiento de esta política. Entonces, más que un instrumento como tal, son los espacios con las organizaciones de sociedad civil para rendir cuentas sobre la aprobación de la política y sobre el cumplimiento de las metas. Si quieren pasamos, bueno, son los cambios que se incorporaron, digamos, del borrador que se había enviado desde el 16 de mayo, y en la política también podemos ver nada más tal vez repasar las acciones y ver los objetivos, cómo quedaron, para pasar a discusión. Todo esto, bueno, está básicamente invariado, eso ya lo habían podido revisar. Lo que no sé es a dónde quedaron los objetivos. Marco conceptual. Objetivos. El objetivo general es de promover una cultura de respeto hacia los derechos humanos en general y de la población LGTBIQ+, en específico en el Cantón de Montes de Oca. Para ello, el primer objetivo específico es facilitar el cumplimiento de los lineamientos adoptados tanto en la política cantonal de diversidad, inclusión y no discriminación de Montes de Oca, como la declaración de Montes de Oca como cantón libre de discriminación de la población LGTBI, que es un poco lo que hablaba en cuanto al objetivo de esta comisión, en el sentido de que hay declaratorias, hay como acciones que se han indicado que se deben tomar, como de capacitar personal municipal, pero la idea en cuanto a este objetivo específico es que la política aclara el marco conceptual, el marco normativo a partir del cual se hacen estas acciones, y aclara responsables, indicadores, metas y plazos. O sea, le dice
Tienen que hacer tantas capacitaciones para poder cumplir, operativizar lo que se aprobó en estos instrumentos en años anteriores. El segundo es definir lineamientos y estándares mínimos de apego a principios de derechos humanos que se deben cumplir para toda normativa municipal y políticas públicas cantonales. Entonces, estas acciones que hemos visto. El tercero es impulsar acciones para garantizar la igualdad de acceso a servicios públicos y privados a toda la población, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género, que tiene acciones tanto a lo interno en cuanto a servicios públicos municipales, como a lo externo en temas de comercios donde haya situaciones de discriminación, pero también de prevención y promoción de derechos humanos desde una perspectiva preventiva, en temas de capacitación, en temas de sensibilización, de lograr incentivos para los comercios, por ejemplo, a partir del programa de verificación, que les llame a participar en capacitaciones a su personal, digamos, de derechos humanos en general y en específico de la población LGTBIQ+. Y el cuarto es promover acciones para garantizar la no discriminación de la población LGTBI en espacios de recreación, vean que un tema, espacios de recreación, espacios y servicios públicos y privados en el cantón. Hay un doble, que dicha que lo vimos. En espacios de recreación y en el acceso a servicios públicos y privados del cantón. Y esto ya ahorita lo incorpora a la tabla para que quede también en el informe que se hizo este cambio. Y en cuanto a las acciones, estamos hablando de que la municipalidad ejecutará una estrategia de comunicación para dar a conocer esta política con los antecedentes y normativa aplicable, que la municipalidad instará a todas las instituciones públicas, organizaciones sociales, asociaciones de vecinos y empresas privadas del cantón a participar plenamente en la ejecución de esta política. El tercero es que la municipalidad garantizará que todas sus bases de datos seguirán lo dispuesto por la OC 24 de la Corte Interamericana, así como el Tribunal Supremo de Elecciones en materia de autodeterminación e identidad de género. El cuarto es que la municipalidad reconocerá a las personas funcionarias, independientemente de su condición marital o género, para efectos de otorgar permisos, licencias o cualquier otro beneficio existente en la normativa interna. El quinto es que la municipalidad capacitará, acorde con los estándares de servicio civil, a su personal sobre los derechos humanos de la población LGTBI. Sexto es crear una unidad de promoción de derechos humanos en la dependencia de desarrollo humano. Séptimo, crear la Comisión Institucional para la Igualdad y No Discriminación de la Población LGTBIQ+. Esta existe en muchísimas instituciones públicas a partir de un decreto, pero como institución autónoma se puede o no apegar al decreto, y es importante que, así como hay buenos resultados en otras instituciones, por ejemplo, el trabajo que ha realizado el INAH con la Comisión Institucional, que exista en la municipalidad también. El octavo es diseñar un cuadernillo sobre la política para el uso de personas funcionarias. El noveno es capacitar a las personas del Centro de Atención Diurna para Adultos Mayores en materia de derechos humanos de población LGTBIQ+ de la tercera edad. Y esos son internos. En aspectos externos, procurar establecer alianzas con el Comité Cantonal de la Persona Joven, Federación de Estudiantes, otras universidades y organizaciones vinculadas al tema de juventudes situadas en el cantón, con el fin de trabajar espacios de formación y capacitación sobre esta política. 11. La municipalidad promoverá el desarrollo de espacios de encuentro y difusión de vivencias, prácticas culturales, sentimientos y emociones, manifestaciones artísticas y otras expresiones de la población LGTBIQ+. 12. Desarrollar un programa de verificación de buenas prácticas sobre la promoción de derechos humanos de la población LGTBIQ+. 13. La municipalidad diseñará y ejecutará un curso virtual que trate la promoción de derechos humanos de la población LGTBI e impulsará la aplicación de este en otras instituciones públicas y privadas. La idea es que, por ejemplo, para ese programa de verificación o para pegarse los elementos de la política, las instituciones y las empresas privadas también tengan acceso a un sistema de capacitación que la municipalidad puede facilitar. La municipalidad establecerá con una base de datos anonimizada de acceso público sobre evidencias de los casos de discriminación contra la población LGTBIQ+ en el cantón de Montes de Oca. Esto parte de lo que hemos encontrado en el estado de la situación, y es que no hay información sobre vivencias y sobre violación de derechos humanos de población LGTBIQ ni a nivel nacional ni a nivel regional, pero mucho menos a nivel local. Y aspectos normativos, reglamentará las acciones que califiquen como actos discriminatorios y modificará el Reglamento Autónomo de Servicios para incluirlos como faltas. El 16 es que la municipalidad realizará las reformas pertinentes al reglamento y licencias municipales en su artículo 20, inciso D, en aras de garantizar el respeto a los derechos humanos de la población LGTBIQ+. Y el 17, para blindar esto a nivel legal, es que la municipalidad hará una propuesta de reforma de ley de patentes de Montes de Oca, donde se incluya como causal de sanción actos discriminatorios hacia la población LGTBIQ+. Y en aspectos de seguimiento, ejecutará acciones de seguimiento y mejora continua el desarrollo de este instrumento y creará espacios de instrumentos de coordinación con organizaciones de sociedad civil para que estas puedan fiscalizar el cumplimiento de acciones y objetivos planteados en este documento.
En términos generales, eso es un poco lo que quería exponerles. Quiero saber ahora más bien sus inquietudes, observaciones, modificaciones, que es el momento antes de pasar a la votación. Sí, Mauricio, de otros miembros de la comisión, ya para este esfuerzo final, digamos, de afinar la política, sobre el plan de acción en concreto, ¿ha habido alguna observación o alguna evidencia de que lo hayan leído? No, en realidad no. Las observaciones se recibieron nada más bueno, de la alcaldía se recibieron unas y otras también de personas externas que le pudieron echar un ojo al documento y recomendar algunos cambios, pero no de la comisión propiamente, los otros miembros no hemos recibido comentarios. Bueno, yo creo que o sea, yo me incorporé a la comisión de manera un poco tardía, pero me parece que es un documento y completísimo. Y, digamos, mi única preocupación sería sobre la viabilidad política de la aprobación, porque no conocemos si el plan de acción en concreto, que es lo que en realidad es la política, ¿no? Y está avalado, ¿verdad? Por el resto de representaciones. Entonces, por mi parte, creo que es un muy buen documento para avanzar y esperemos hacer una buena exposición, digamos, en el Consejo Municipal para que se apruebe. Claro, yo creo que he conversado con otros compañeros y compañeras del Consejo Municipal que han podido ver el documento y, bueno, de la comisión no he tenido observaciones. A nivel de consejo he tenido, digamos, algunos compañeros y compañeras regidoras me han manifestado que están de acuerdo con la propuesta. Yo sí creo que la propuesta se justifica bastante bien y con una buena presentación y demás podremos lograr que el informe en este caso, si se aprueba por unanimidad, será informe único, se ha votado en la sesión extraordinaria del 22. Y no sé, doña Feli, también tiene algún comentario. No, yo, igual que Gustavo, considero que es un excelente documento, es un excelente trabajo que se llevó su tiempo a hacer, y ahí en aportes pequeños, unos más aportaron y otros menos. Indiscutiblemente, Mauricio, el esfuerzo suyo y de Michelle, la asesora también de la comisión, ha sido fundamental para poder ya concretar el documento y plasmar pues la política. No, no le vería que tengamos algún problema en la aprobación ante el Consejo. Yo esperaría que no. Pero sí es una propuesta bastante defendible, ¿verdad? Si es que tuviéramos que defenderla. Entonces, más bien es prepararnos bien. Y si por mí ya me siento preparada para votar, tomar el acuerdo. Perfecto. Entonces, nada más para repasar en la propuesta que les traía, bueno, los considerandos ya los vimos, terminan con la tabla de cambios y la parte que votaríamos sería que esta comisión recomienda al Consejo Municipal, 1, aprobar la política cantonal de promoción de derechos de la población LGTBI+ 2022-2027 adjunta. 2, remitir a la administración en la persona del señor alcalde el texto aprobado para que sea adaptado al manual de imagen y difundido por los medios pertinentes. 3, acuerdo firme. 4, comuníquese. Entonces, ¿todos de acuerdo? Perfecto. Queda entonces el informe por unanimidad. Muchísimas gracias. Y por el momento nos quedamos entonces sin temas porque ya creo que la comisión misma se queda sin comisión. Ya no hay comisión. No, porque ya termina su objetivo, ¿no? Cumple el Objetivo, objetivo para el que fue creada. Felicidades. Igualmente. Termina su trabajo. Super, entonces, bueno, a las 7:14 voy a parar la grabación, que ya cerramos la sesión de hoy. Muchas gracias.